Hola a todos. Bueno, en este vídeo voy a corregir un circuito que me habéis mandado sobre un circuito serie en Tinkercad que bueno, tiene algunos errores en cuanto a su montaje. Bueno, se trataría de un circuito serie, las resistencias sí que están bien conectadas en serie, ¿vale? O sea, una a continuación de la otra, secuencialmente. Incluso, bueno, estos cablecitos podíamos haber prescindido de ellos, para que me entendáis. Si por ejemplo yo monto aquí, este cable me le quito, ¿vale? Este circuito es el mismo que antes, o sea, tenemos esta resistencia en serie con esta otra y en serie con esta otra. Y de igual manera, este cablecito también me le puedo quitar. Luego, cuando estéis montando circuitos en la protoboard real, cuantos menos cables tengáis, mejor. Entonces, el circuito que teníamos en un principio es totalmente equivalente a este. Incluso, bueno, esta también me la podría quitar, pero bueno, lo voy a dejar así. Un cablecito no pasa nada, pero sí que es verdad que cuanto menos tengamos, menos puntos donde podemos tener error. A veces estos cablecitos fallan y cuantos menos tengamos, mejor. Vale, cosas que pasan en este circuito. Bueno, fijaros que la alimentación... Bueno, voy a ponerme esto un poco más a mi gusto. La cosa, los cables un poco más ortogonales, y ahora veremos que les voy a conectar, bueno, de una manera que os recomiendo, ¿no? Pero esto es el montaje que tenemos, o sea, tenemos la fuente de alimentación conectada aquí en bornes del interruptor y aquí tenemos nuestro voltímetro para medir tensión. Si yo le doy a iniciar la simulación, vemos que, bueno, la fuente de alimentación me da 12 voltios perfectamente. Obviamente el polímetro, el voltímetro, me mide esos 12 voltios porque tiene la pata positiva, ¿no? La sonda positiva al cable positivo de la fuente de alimentación y la negativa a la negativa, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? No me da corriente la fuente de alimentación. Eso es porque el circuito no está cerrado, ¿vale? Está el circuito abierto. ¿Dónde está abierto? Bueno, tenemos dos cosas que nos tenemos que dar cuenta. Primero, hemos conectado la fuente en bornes, en las dos patas de los extremos del conmutador. Estas dos patas, fijaros, me pone terminal 1, terminal 2, y el del medio es el común. Lo que hace el conmutador es, me conecta al común, la pata del medio, con un lado o con el otro, pero no me conecta las patas de los lados entre sí. De tal manera que yo siempre, en un conmutador, lo que vamos a hacer es, bueno, le voy a poner, a ver, detener simulación. Lo que vamos a hacer es ponerle, pues por ejemplo, el positivo al del medio, ¿vale? Este me lo voy a llevar aquí, ahora veremos por qué. Y luego la salida pues la voy a conectar a una de sus patas, pues a esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? A una de sus patas laterales. Y estos me los voy a quitar de momento de aquí también para que no me estorben. Los pongo por ahí. Así que ahora tenemos el positivo a la pata del medio, que es el común, y luego de uno de los lados, en este caso, para que funcione como interruptor, sacamos la corriente. Vale, pero la corriente tiene que cerrarse el circuito, o sea, la corriente vendrá por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero si aquí no va a saltar al aire, ¿vale? Los electrones tienen que tener un sitio donde tengan que ir. Entonces tenemos que cerrar el circuito. Este circuito no está cerrado, es como si fuera un callejón sin salida, y los electrones siempre necesitan salida. Así que tenemos que conectar el negativo, ¿vale? Este negativo de aquí yo podría coger y decir, venga, pues le pongo aquí, ¿vale? Ahora sí que, si yo le doy a iniciar la simulación, vemos que está dando tensión y ahora sí que pasa corriente, ¿vale? Si pasa corriente, pues también veremos que, por ejemplo, si yo le pongo aquí, voy a ponerle así, los cablecitos estos, si lo ponéis ortogonal, os vais a aclarar bastante mejor y va a quedar el circuito mucho más limpio. Este, por ejemplo, me llevo por acá y este aquí. Los ortogonales es que formen 90 grados. Además, la propia aplicación nos ayuda. Y este pues vamos a hacer lo mismo, aunque ahora vamos a ver que lo vamos a poner en un determinado sitio, ¿vale? Así que tendríamos, esta es la tensión que estamos aplicando, esta es la intensidad que pasa por mi circuito. Al estar en serie solo tenemos esa corriente, ¿vale? Ahora sí que el circuito está cerrado. Los electrones, digamos que pueden salir de un borne de la fuente, hacer el recorrido y entrar por el otro.
Y con el voltímetro vemos también que tenemos una caída de tensión en esta resistencia, que en este caso es de 470. ¿Por qué tenemos caída de tensión? 3,13 voltios, porque está pasando corriente. O sea que si pasa corriente por una resistencia, habrá una caída de tensión. Dicho al revés, si medimos una caída de tensión en una resistencia, un componente, es porque por él está pasando una intensidad. Entonces este sería el circuito serie con 3 resistores en serie, que es un poco el objetivo de la práctica. Como os decía, ¿de qué manera? Esto así está bastante bien, ¿vale? Pero yo os recomiendo que utilicéis, a ver, las líneas, tengo que parar la simulación, que utilicéis las líneas que tiene la protoboard. Vale. Al hacer esto, ya tenemos corriente. Tanto en esta línea tendremos el negativo y en esta otra tendremos el positivo. Y de ahí nos es muy sencillo ir sacando todos los cables que necesitemos. ¿Que yo a la pata del medio necesito tener positivo? ¡Pum! Positivo. ¿Que a la pata esta de aquí yo necesito cerrar el circuito? Pues cierro el circuito ahí, ¿vale? Entonces vuelve a estar cerrado. Ahora la corriente, pues eso, nos viene por aquí, positivo, viene por este cablecito a la pata del medio. El interruptor en esta posición está cerrado, así que vendría corriente por aquí, pasa por las resistencias que están en serie y finalmente cierra el circuito a la línea esta de masa. Todos estos puntitos son negativos, son el mismo potencial negativo, por 0 voltios. Y estos puntos de aquí, ¿vale?, es el positivo, que en este caso son 12 voltios. Así que tenemos el circuito, repito, cerrado. Es fundamental tener el circuito cerrado. Bueno, el interruptor, pues nada, cuando abrimos el circuito, esto es como si, cuando yo abro el circuito, es como si hiciera esto, ¿vale? Este punto ya no está en contacto con este, entonces abro el circuito. Para que conduzca, el circuito tiene que estar cerrado. Y la función del interruptor es cerrarlo o abrirlo a voluntad. Cuando está abierto, no pasa corriente, lo vemos aquí. No hay caída de tensión en ninguna de las resistencias, por lo tanto, mientras que cuando lo cerramos sí que pasa corriente y tendremos caída de tensión. En esta pues 3,13 y en estas otras pues otro valor, ¿vale? Lo vamos a, por ejemplo, en la resistencia esta de 1K, ¿vale? Lo tendríamos así, lo ponemos bien presentado, que nos lleva a nada, es un segundito, y simulamos. Vale. 6,67. En esta eran 3,13, ¿no? Si no recuerdo mal. Esta 6,67 y esta será otro valor. Lo que me quede para llegar a 12, ¿no? 6 más 3, pues está lo que me quede. Bueno, espero que os haya quedado claro y cualquier, bueno, pues dudas que tengáis, pues os intentaré resolver. Un saludo.